15. 15 son los bordados que he terminado desde diciembre de 2024. ¿Queréis verlos? Pues vamos con el vídeo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Bordando con Fru o Stitching with Fru. Yo soy Cristian y como habéis visto, hoy vamos a ver todos los terminados que he tenido desde diciembre de 2024. Que como ya os he dicho, son 15. Así que me parece que va a dar para bastante este vídeo. Voy a ir enseñándoos los terminados, pero lo que voy a hacer es que os voy a ir explicando un poquito las características y entonces, mientras tanto, iréis viendo como un clip del terminado, así con más detalle. Y luego, pues os comento alguna cosilla si creo que es importante o que me apetece comentar. Así que nada, vamos con el primero. El primer bordado que estáis viendo es The Full, es de Witchy Stitcher, la diseñadora. Tiene un tamaño de 69 por 111 cruces, que son un total de 4.735. Este lo bordé en Aida 20 con hilos DMC y tiene 20 colores. Este lo empecé el 25 de diciembre del 2024 y lo terminé el 29 de diciembre de 2024. Este bordado, que ahora os enseño aquí también, forma parte de una colección que es Nostalgic Tarot, ¿vale? Son como cartas del tarot. Esta es la número 0, como podéis ver aquí arriba, y es The Full. Tenemos a la Neil aquí de invitada. La verdad es que a mí lo que me gusta de estos bordados es que son pequeños, se bordan rápido y tienen muchísimo colorido, ya lo veis. Son todo colores así como de arcoiris, ¿no? Y me encanta. Quedan súper chulas. El siguiente terminado que tuve, y que estaréis viendo ahora el clip en pantalla, es Harry Potter and Hedwig. ¿Vale? Es de Anastasia Slavina. Este lo he bordado en Plastic Canvas de 14 count, en DMC, y tiene 26 colores. Esto lo comencé el 11 de enero de 2025 y lo terminé el 25 de febrero de 2025. Pero además, este lo corté, lo monté y lo tuve, digamos, completamente terminado el 20 de septiembre de 2025. Este bordado, la verdad es que es muy divertido y muy entretenido de hacer. Este lo tengo aquí, lo estoy cogiendo así para que podáis verlo junto. No os lo he dicho, pero yo creo que por aquí estaréis viendo las características técnicas de los bordados. Entonces os lo enseño así para que veáis cómo yo lo tengo puesto. Lo tengo puesto aquí es donde yo lo tengo como apoyado. Y lo tengo apoyado así. Que no os penséis que es tan fácil de que se aguante, ¿eh? Porque esto se mueve. Y la otra mano también. Entonces esto, digamos que era el bordado es por delante y por detrás. Los brazos por detrás no se hacen. Se le podría poner un fieltro perfectamente, pero sinceramente, como por detrás tampoco se ve, pues la idea es que se vea así, pues no me importa, ¿eh? Y esto lo que se hace es que se bordan las dos partes, tanto la de adelante como la de atrás, y entonces se cosen por aquí, ¿vale? Se cosen las dos partes, que ya veis que no se nota. Es decir, si lo miráis así como de... No se nota que está el hilo, digamos, del cosido. Y esto está enganchado como aquí como cosido en la parte de delante, que no sé si se verá así. Aquí veis que hay como una cosa blanca. Pues esto está como cosido. Esto, la diseñadora da la opción de ponerle un avalorio. ¿Qué quieres, mi nena? De ponerle un avalorio. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? Hola. Uy, se ha caído. ¿Quién se ha caído? Hedwig. Ay, vamos a decir hola. Hola, mis nenes, mis nenas. ¿Cómo estáis? Ay, que tenía ganas de bracitos ella. Bueno, pues lo que os decía, la diseñadora dice pues que se ponga un avalorio y entonces con el avalorio tiene como más movilidad, porque claro, se puede mover los brazos hacia un lado y hacia otro.
Aquí está cosido, con lo cual como tal es fijo, pero sí que tiene movilidad porque evidentemente el hilo no es un alambre. Entonces no está fijo 100%. Y para ella, mi niña. ¿Y? ¿Me vas a dejar seguir grabando? ¿Sí o no? ¿O ya nos quedamos así todo el rato? ¡Uy, que estira el brazo! Ya os dice adiós. ¡Adiós! El siguiente que terminé, que lo estaréis viendo el clip en pantalla, es el Twisted Rainbow Sampler. Este es de el diseñador Northern Expression Needlework. El tamaño es de 144 por 288 cruces. Lo bordé en Lugana 32 con los hilos Dinky Dyes y tiene un total de 18 colores. Este lo comencé el 12 de noviembre de 2023 y lo terminé el 21 de marzo de 2025, perfecto para la quedada que hicimos en el Prat el día 22. Este no es tan fácil de enseñar, por eso os pongo el clip. Pero bueno, aquí lo estaréis viendo, es precioso. Este bordado se inició el día de mi santo, es decir, era como para la celebración de mi santo en el año 2023. Y se inició como un sal conjunto. Muchísima gente lo ha hecho y aún hay gente que lo está haciendo. Y me gusta ver que ha movido tanto porque para mí este bordado tenía como más significado. No solo el hecho de que sea un bordado que se haga en conjunto y un bordado que sea muy bonito, muy colorido, sino que además, para mí, esto es símbolo de igualdad. Lo intentamos vincular un poco con el tema de la igualdad. Y la verdad es que es precioso. No es que lo diga yo, es que ya se ve, ¿verdad? Bueno, este bordado, evidentemente, que el sal como tal podemos decir que sigue activo o que no, da lo mismo, pero evidentemente si alguien lo quiere hacer, pues lo puede hacer, porque es un diseño que no es ni mío ni de la otra persona que organizaba el sal, sino que es un bordado de una diseñadora, con lo cual si alguien lo quiere hacer, ya sabéis, en la comunidad de WhatsApp se ha mantenido abierto el grupo de este bordado porque las personas que forman parte de la comunidad, cuando yo dije que cerraría algunos grupos, más que nada pues para no tener tanta acumulación, dijeron que no, que los dejara abiertos porque así pues se podía ver todas las fotos o de esto de los bordados que iba terminando la gente, ¿no? Entonces el grupo de este sal en la comunidad de WhatsApp sigue abierto por petición popular. Otro tema importante es que para este bordado yo hice un vídeo que os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción, porque si os fijáis, el bordado tiene... a ver, aquí tiene puntadas especiales. Con lo cual yo hice un vídeo para quien quisiera hacerlo con puntadas especiales, que es un tutorial de todas y cada una de las puntadas especiales que lleva este bordado. Es un vídeo bastante largo, pero podéis ir pasando pues de una a otra en función de lo que queráis, ¿vale? Así que si lo queréis ver, está abajo en la cajita de descripción. El siguiente bordado que estaréis viendo es el de la quedada del Prat del 22 de marzo del 2025. Este lo empecé el 23 de marzo de este año y lo terminé el 25 de marzo. La diseñadora o los diseñadores son Monse, la compañera del canal bordando.en.el.arcoiris. Os dejaré el enlace a su canal abajo en la cajita de descripción. Y yo creo que más lo diseñó su marido, pero ahora mismo no me acuerdo. Y este está bordado en AIDA 18. La verdad es que no sé cuántos colores tiene. Os lo puedo mirar por aquí porque no eran muchos. 1, 2, 3, 4, 5... Yo creo que 5. Pero bueno, 5 o 6. Yo creo que 5. Este bordadito era muy pequeño. Lo montó Monse como un kit, ¿vale? Es decir, venía con los hilos, venía todo. Y se dio pues a las personas que vinieron a la quedada de El Prat, que fue estupenda. Que pues ya supongo que visteis algún vídeo de todos los proyectos que se pusieron allí, que fue, bueno, eran una maravilla. Y este bordadito tan chiquitito se borda en un plis plas. Aquí lo veis. La verdad es que es muy chulo. Es pequeñito, es bonito. Este se le puede hacer cualquier terminado, un cojincito, cualquier cosa. Pero bueno, como yo para esto soy bastante vago, pues ya veremos. El siguiente bordado que terminé se llama Marta Kauser. Es de Hands Across the Sea Samplers y tiene un tamaño de 104 por 156 cruces. Eran un total de unas 4.436 cruces. Este lo bordé en lino de count 46
con los hilos Soie 1003 y solo utiliza un hilo. Este lo comencé el 25 de marzo de 2025 y lo terminé el 4 de abril de 2025. Este bordadito es precioso. La verdad es que me encanta. Cada vez que lo veo me encanta más, me gusta más. Aquí lo estaréis viendo. Es chiquitín. Además de ser chiquitín es que lo he hecho en lino 46, como os he dicho, con lo cual aún es más pequeño. A mí me encantan estas letras. Son preciosas. Es que quedan súper bonitas, la verdad. Y aquí, esto, si no me equivoco, no venía en el diseño, pero si os fijáis, tiene como unas puntaditas especiales. A ver si os lo puedo enseñar de alguna manera. Ahí. Vale, ahí. Tiene como unas puntadas especiales que, si no me equivoco, no venían en el diseño. Las puse yo. Pero tampoco os lo creáis 100%. Pero creo que lo hice yo. Que lo puse yo, digamos. Este es el bordadito. Este es muy chulo. A mí me encanta. Y el hecho de que sea un solo color hace pues que coges el hilo y pim, 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 pim y no tienes que cambiar de color. Así que súper bien. Me encanta. El siguiente bordado que terminé es otro de la colección esta del tarot que os he comentado antes, que os he enseñado, y es Strength. Este lo empecé el 12 de abril de 2025 y lo terminé el 14 de abril de 2025. Ya os digo que se bordan súper rápido. La diseñadora, como ya os he dicho antes, es The Witch's Teacher. El tamaño era, de este es 69 por 111 también. Yo creo que todos son del mismo tamaño. Y este lo bordé igual en Aida 20 con hilos DMC. Y este, lo podéis ver aquí, es la carta número 8. Mi idea es cortar las cartas por separado. De hecho, si lo veis aquí, lo estoy bordando en la misma tela todo junto, pero con un cierto espacio para poder cortar por la mitad. No hay mucho espacio, pero tampoco se necesita, porque mi idea es hacer como las cartas por separado, ¿vale? Quizás ponerlas en un cartón pluma y hacerlo así. Pero fijaros que los colores son prácticamente los mismos y bueno, es que es muy chulo. La verdad, quedan súper chulos. Tienen muy poco lineal, este sí que tiene un poquito por aquí. A ver si os lo digo. Por aquí, por donde el bracito tiene un poquito. No tienen mucho, creo. Quizás alguna tiene más que otra, pero bueno, que quedan muy bien. Muy chulis. Vamos ahora con una rápida pausa para la publicidad. Si te gusta tener compañía mientras bordas, mientras lees o mientras haces cualquier otra actividad, ya sabes que puedes suscribirte, darle a la campanita y marcar todas para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo vídeo. También le puedes dar al like, puedes comentar abajo, que ya sabes que me encanta leerte, y si sabes de alguien a quien le puede gustar mi contenido, puedes compartir los vídeos con aquellas personas o en aquellos grupos en los que creas que pueda interesar. De esta manera vamos a ser cada vez más personas en el canal. Dejando de lado YouTube, también puedes seguirme en Instagram, donde comparto contenido de manera habitual, y también puedes unirte a la comunidad de WhatsApp. Toda esta información está en la cajita de descripción, así que muchísimas gracias por tu apoyo y seguimos con el vídeo. El siguiente bordado es Turquoise Bird Night Songs. Es un bordado de All Forest Embroidery con un tamaño de 229 por 128 cruces, en total 11.368 más o menos. Lo bordé en lino de Count 40. Los hilos son los originales de All Forest y usa 4 colores. Este lo empecé el 1 de enero de 2025, fue el bordado de inicio de año y además fue un sal que propuse para este año. Este bordado que estaréis viendo ahora en pantalla, este también forma parte de una colección de All Forest que es Bird Night Songs. Este tiene, pues no sé si son 5 o 6 que ha sacado, o no sé si ha sacado alguno más, pero bueno, digamos que este lo propuse como sal porque por los colores podía ser bordado así como por temporada, ¿vale? Este sería el de invierno, luego había para primavera, para verano y para otoño. Pero bueno, yo de momento solo he bordado este. Sí que el trozo de tela es, digamos, todo junto, es decir, mi idea es bordarlos todos seguidos y luego ya, pues, cortar, Pero fijaros que ya me lo hice así para poner en el bastidor y que sea más fácil. El siguiente bordado que estaréis viendo es Dobby. Este forma parte también de esta colección que os comentaba de Anastasia Slavina. Este tiene un tamaño de 2.540 cruces, bordado como el otro de Harry Potter que os he enseñado
en Plastic Canvas de Count 14 con DMC y tiene 17 colores. Este lo comencé el 11 de marzo de 2025 y lo terminé el 1 de mayo de 2025. Este no lo tengo montado, pero sí que está terminado del todo. Fijaros, aquí se ve la parte delante del lobby, la parte de atrás, aquí tenemos la parte de un brazo y aquí también de otro brazo, ¿vale? Esto sería un brazo y este sería el otro brazo, estos dos. Este sí que tiene parte de adelante y parte de atrás de los brazos. Entonces este pues eso. Aquí lo veis un poco así porque aquí también tenía bordado parte del de Harry Potter que os lo he enseñado antes terminado, ¿eh? Pero aquí pues es simplemente cortar esto, ¿vale? Dejando un agujerito. Se recomienda que se deje un agujerito para luego coserlo por ahí. Y sobre todo vigilar de no cortar si hay lineal, que no cortéis muy a ras porque os lo cargáis. Pero vaya, que esto es muy, muy fácil de hacer y lo podéis coger así y bordar así. Arriba, abajo, porque esto es más duro, no es tela, es plástico. Falta ponerme a cortarlo y a montarlo. Pero bueno, algún día. Y el siguiente también es de esta colección, que es Dobby's Hats. La diseñadora es Anastasia Slavina. Este lo comencé el 1 de mayo de 2025 y lo terminé ese mismo día. Ya estaréis viendo que es pequeñito. Tiene un total de cruces de 1544. Está bordado en Plastic Canvas de Count 14, en DMC y tiene 19 colores. Este lo estaréis viendo con otro porque estoy aprovechando el Plastic Canvas, pero bueno, los Dobby's Hats es lo de arriba, que también es la parte de delante y la de atrás. Es decir, es para, digamos, ponerlo así, cortado, pero ponerlo así y ya quedaría delante y detrás. Aquí estoy con el coche volador. Este tiene bastante lineal y los otros también, tenían bastante lineal, pero quedan muy chulos. Así que nada, este está igual, para en algún momento de la vida cortarlo y coserlo. El siguiente que estaréis viendo es el Egyptian Gods and Goddesses, ¿vale? Los dioses y las diosas egipcias. Este lo comencé el 6 de mayo de 2025 y lo terminé el 19 de mayo de 2025. Es un diseño de Clouds Factory y este lo bordé en lino de Count 40 con DMC, que digamos que serían los hilos que tenía que el gráfico pedía originalmente, pero yo también le puse metalizados de Petit Treasure Braid, ¿vale? Que ahora lo estaréis viendo. Este también fue un sal que propuse para este año. El año pasado, en 2024, propuse el de los dioses griegos, el de los egipcios, y faltaría el año que viene, en 2026, que esto ya es como un spoiler, pero propondré, digamos, el sal de los dioses nórdicos, que serían los que faltarían para completar esta colección. Así, en 3 años tendríamos esta colección. Las personas que participaran en el sal, pues tendríamos la colección de estos 3 diseños. Este lo bordé con una tela de Barbara Creations, una tela que es chulísima y que la verdad que quedó precioso aquí, ya lo estaréis viendo, que quedó súper chulo. Como lo tengo en la tela entera, pues claro, es difícil de enseñar así, pero yo creo que lo veis bien, Y todo el borde, más esto, lo hice con metálico, porque en el de los dioses egipcios, de los dioses griegos también lo hice en metálico el borde, y siendo egipcio, yo pensaba que el tema así de brilli, pues le pegaba. Y la verdad es que quedó precioso. La tela, para que la veáis así más entera, es así. Es chulísima. Pero bueno, ya veis lo que ocupan, con lo cual tengo tela para rato. El tema será ahora encontrar una tela, porque para este me costó decidir una tela, encontrar, digamos, una tela que para mi gusto cuadrara perfectamente con el bordado. Con los dioses griegos no me costó tanto, la verdad es que fue verla y ya lo tuve claro, pero con esto he dudado más porque los colores son marroncitos, muchos, y la tela pues es también de estas tonalidades, pero la verdad es que se ve muy bien
y queda estupendo para lo que es Egipto, ¿no? Yo creo que queda perfecto. Así que tendré que empezar a mirar una tela que pueda gustarme para los nórdicos, pero bueno, poco a poco ya saldrá. El siguiente que estaréis viendo es el de Hanan, Deity of the Morning. Es de vela filipina, es precioso este. Este lo comencé el 8 de agosto de 2024 y lo terminé el 11 de junio de 2025. El tamaño es de 160 por 331 cruces. Lo bordé en un lino de count 32 opalescente. Es un lino de XU Design, que ella lo tiñó específicamente para esta colección, digamos, de velas filipinas. Y pues los hilos son variados, Pide DMC, Petit Treasure Braid y Mill Hill, los abalorios. Esta es bastante larga, no sé yo cómo os la podré enseñar, pero bueno, lo intentaremos, yo creo que se ve. Uy, que le tapamos la cara. Es preciosa. Es preciosa. Ya veis la tela, que es chulísima, es opalescente. Y las otras dos también las querría hacer. Bueno, tengo dos telas más igual que esta para poder hacer las otras también aquí. Y la verdad es que no os lo enseño ahora con detalle, para eso os he grabado los clips para que lo podáis ver. Pero fijaros que se ve el brilli brilli, ¿eh? Os he grabado los clips justamente porque para que lo veáis con detalle. Es mucho mejor que ahora estaroslo enseñando aquí, porque el espacio es reducido, el bordado bastante grande y yo creo que no lo veríais tan bien, ¿eh? Por eso os lo he montado de esta manera. Pero la verdad es que esta es preciosa. Y mi idea es hacer, a ver si aquí se ve. ¿Veis el brilli brilli que se ve? Pues mi idea es hacer las tres en la tela, esta, ¿vale? Tengo dos trozos exactamente iguales. El siguiente bordado que estaréis viendo es uno que empecé para la celebración del Pride Day del 2025, ¿vale? Del Día del Orgullo. Lo empecé la idea era hacerlo con Carlicos. Él lo empezó, creo que no lo ha podido continuar por varios temas. Y lo empecé pues el 28 de junio de 2025, lo terminé el 1 de julio de 2025. Es un diseño, si no me equivoco, de Nadezhda Mashtakova. La tela es un lino, que no recuerdo el count, no sé si era 28 o 32, pero bueno, y con hilos DMC. Aquí lo estaréis viendo en directo, ¿vale? Es precioso. Precioso. Y se borda súper rápido. Tiene puntadas especiales. Lo que son los colores, a ver, esto se compró en Etsy, pero, bueno, lo vendía una vendedora. Y cuando vimos el gráfico ponía que era de Mashtakova. Y claro, dijimos, vale, ok, esta no es la diseñadora, la que lo vende, pero bueno, nosotros ya teníamos el gráfico. ¿Qué pasa? Que en el anuncio de Etsy ponía una foto con el colorido así. ¿Qué pasa? Que el gráfico, el diseño no venía con esos colores. La vendedora no respondió en ningún momento para decirnos los colores, digamos, que correspondían. Así que lo que es colores lo decidimos nosotros en una quedada que hicimos en Zaragoza. Que fuimos nosotros a Zaragoza y quedamos con Carlicos y con Ana la Presta. Entonces decidimos allí los colores que poner en cada cosa, la verdad. Y queda precioso. Este es para hacer, yo creo, ponerlo en un cartón pluma, por ejemplo, o en un marquito. Y queda chulísimo, es muy, muy, muy chulo. El siguiente solo os lo voy a poder enseñar en las imágenes que estaréis viendo en pantalla, porque es el GB, que es Harmony, del diseñador Alan Giana. Lo empecé el 13 de diciembre de 2021 y lo terminé el 10 de julio de 2025. Y luego, aparte, lo enmarqué el 19 de julio de 2025. Como os he dicho, es de Heaven and Earth Designs. Tamaño de cruces 525 por 393, un total de 206.325. Bordado en AIDA de count 20, con hilos DMC, y tiene un total de 89 colores. Y os digo que no os lo puedo enseñar, digamos, ahora aquí en directo, porque lo tengo aquí preparado para algún día
entregárselo a la persona a quien va destinado este regalo, ¿vale? Así que nada, bueno, ahí está, enmarcado, protegido, digamos, en la caja, y por eso solo os podía enseñar las fotos que había hecho, ¿vale? No pude grabar un clip como con los otros. Pero bueno, las fotos esas también están en Instagram, así que las podéis ver tanto como queráis, ¿vale? La verdad es que fue un bordado que me acompañó durante muchísimos años. Lo empecé en 2021, pero hubo un tiempo que no lo bordé, ¿vale? Que estuve sin bordarlo. Y luego lo volví a coger y ya no dejé de cogerlo, ¿vale? Es decir, que es un bordado que me ha acompañado muchísimo tiempo. Tiene una barbaridad de cruces, muchísimos colores, pero es precioso. La verdad es que es súper, súper bonito. Yo dije que no iba a hacer ningún Heaven más, que ese era the one and only, pero bueno, nunca se sabe, nunca digas nunca, pero mi idea no es hacer ningún Heaven más. Pero bueno, ya se verá lo que sucederá, pero bueno, es precioso, precioso. El siguiente bordado que terminé es uno de los 2 sals que propuse para Halloween de este año, ¿vale? Propuse 2 diseños, uno bastante grande, que hay alguna persona que lo ha terminado y le ha quedado precioso, y otro que era chiquitín, ¿vale? Yo tengo el grande empezado, que es precioso, y mi idea es seguirlo bordando, pero luego también tengo este pequeñito, porque quería tener uno terminado para Halloween. Entonces lo empecé el 11 de septiembre de 2025, lo terminé el 16 de septiembre de 2025 e hice el montaje el 23 de septiembre de 2025. Es un diseño de Silver Creek Samplers, tamaño de 102 cruces por 83 y está bordado en lino de Count 32 con hilos DMC. Para las que seáis o los que seáis muy atentos, os habréis dado cuenta probablemente de que aquí falta algo. Bueno, pues falta este bordado que os traigo por aquí ya terminado. ¿Veis que queda la tela? Le queda que ni pintada. Es chulísima. Era un trocito literalmente clavado para este bordado de Barbara Creations, que vendía como un pack de Halloween de 3 telitas, que eran como 3 retales, pero es que el tamaño le fue perfecto. Me gusta mucho cómo queda, la verdad. Me gusta mucho. Este se borda muy rápido también. ¿Qué pasa, mi nena? Y yo quería... Bueno, detrás tiene fieltro, ¿eh? Yo quería tenerlo montado para Halloween de este año y quería hacerlo así con como los pajaritos que están aquí. Pues lo mismo, hacerlo con cartón pluma. ¿Qué pasa, mi nena? Hoy, ¿cómo estamos hoy, eh? Pues eso, que me encanta cómo quedó. Y vamos ya con el número 15, que es otro de la colección de Nostalgic Tarot, y es Magician. Este lo inicié el 16 de septiembre de 2025 y lo terminé el 5 de octubre de 2025. La diseñadora, como ya os he dicho en los otros dos, es The Witch's Teacher, y el tamaño, pues igual, 69 por 111 cruces. AIDA 20 y los hilos son de DMC. Este, que lo estaréis viendo ahora aquí en directo, es la carta número 1. Y estas son las únicas 3 que tengo de momento hechas. Fijaros el colorido, igual. Precioso. Me encanta. Y están, pues lo que os he dicho, están los 3 así bordados. La verdad es que queda súper chulo. Me he olvidado de deciros una cosa, ahora que estaba yo pensando, de el bordado de Halloween que ha aparecido otra vez aquí. Y es que con este bordado, que esto es un mensaje que he recibido esta mañana, he ganado un sorteo de Casa Cenina, que me parece que es un 30%, un código de 30% de descuento, que no sé ni para cuándo lo tengo que usar ni nada, porque no he mirado el mensaje, solo he mirado por encima. Y nada, eso que se me había olvidado. Así que nada, tendré que hacer una compra, es obligado, porque he ganado un sorteo. ¿Qué os han parecido los bordados? Unos cuantos, ¿eh? Bueno, mi idea es haceros, pues, este vídeo que es de los terminados y luego haceros otro, que quizás será el siguiente vídeo de bordado que haga, que sea con los whips que llevo en marcha, ¿vale? Para que así
digamos que tengáis como un resumen rápido de todo, ¿vale? Y será como que este tiempo no ha pasado, de alguna manera, ¿vale? Entonces, ya sabéis que os podéis suscribir y que le podéis dar al me gusta y dejarme comentario abajo. Decidme de todos estos bordados que habéis visto, que son bastantes, ¿cuál os gusta más? ¿Queréis hacer alguno de ellos? Decídmelo en los comentarios. Y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, también podéis uniros a la comunidad de WhatsApp si queréis, y por allí también podéis preguntar o uniros a cualquier grupo que hay dentro. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.